Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Momento especial, momento en el cual en tantas cosas cambian a cada rato, preocupan enormemente, y por eso hemos invitado a un querido amigo, a un hombre que estudia permanentemente, que escribe permanentemente también, y que tenemos hoy el gusto de que esté con nosotros una vez más. El doctor Jorge Castro. Querido Jorge, muchas gracias por estar hoy en Corrientes de Pensamiento. Muchas gracias a vos por invitarme. Al contrario. Y te preguntaría, me parece como una cuestión de previo y especial pronunciamiento, lamentablemente, los Estados Unidos, lo que pasó con la muerte, que yo con vos lo hablamos por teléfono, diría que sería un tema vital, fundamental, en primer lugar, y después que hablemos un poco de lo internacional, si querés vos, entramos a lo nuestro, a lo que pasa en nuestro país. De acuerdo, con mucho gusto. Adelante, Jorge, querido. Mirá, se cumplen 7 días desde que fue muerto, asesinado en realidad, una persona de la comunidad afroamericana norteamericana por la obra de un policía blanco de la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota. El resultado es que se han generalizado las protestas en todo Estados Unidos referido a esta muerte de este hombre de la comunidad afroamericana cuyo nombre completo era George Floyd. Lo que hay que tomar en cuenta es que en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota, donde ocurrió este trágico acontecimiento, la seguridad está en manos de las autoridades locales. Esto es, el que maneja y controla la policía es específicamente el alcalde de la ciudad de Minneapolis, en este caso en particular. Y ante las manifestaciones que surgieron de inmediato en la ciudad de Minneapolis, el alcalde de esta ciudad, Peter Frey, que es un hombre joven del Partido Demócrata, evidentemente dudó en cómo enfrentar esta situación verdaderamente extraordinaria. Y el resultado fue que en los 2 primeros días después de la muerte de Floyd, a manos de este policía blanco, que ya ha sido procesado y se encuentra detenido, se produjo un asalto a los principales negocios de la ciudad, saqueos generalizados, así como un ataque directo a los organismos policiales, incluyendo el hecho de que uno de los principales recintos de la policía de Minneapolis fue tomado e incendiado por los manifestantes, en un acontecimiento que tiene pocos antecedentes, si es que tiene alguno, en la historia del Estados Unidos contemporáneo. Es lo que te iba a decir, qué increíble que en Estados Unidos hayamos visto por televisión todo lo que pasaba, ¿no? Exactamente. Por lo que ahora, en los últimos 3 días, especialmente a partir del viernes, sábado y domingo, las manifestaciones han dejado de ser manifestaciones de protesta por el asesinato, muerte de este hombre de la comunidad afroamericana a manos de un policía blanco en la ciudad de Minneapolis, y se ha transformado en saqueos generalizados y un auge de la violencia verdaderamente extraordinario, que ha llevado a que las principales ciudades norteamericanas, los gobernadores hayan impuesto un toque de queda que ha sido prácticamente desobedecido en todas partes de Estados Unidos al mismo tiempo. Sí, increíble. Exactamente. En la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos, en el día de ayer, el último fin de semana, pero específicamente
en el día de ayer, domingo, las manifestaciones han asaltado, en un sentido estricto, esto es lo que ha ocurrido, han asaltado incluso la Casa Blanca, intentando tomarla. Se produjeron... Es la primera vez, indudablemente, que ocurre esto. Exactamente. Es una situación de extrema gravedad, porque lo que está ocurriendo en Estados Unidos, específicamente en la ciudad capital de Washington, es que estas manifestaciones, que en principio se han dirigido, han realizado saqueos generalizados, han adquirido en los últimos 3 días características insurreccionales. Acá lo que hay es en juego el poder político de Estados Unidos. Lo que está en juego... ¿Las elecciones de noviembre decís vos que tiene que ver? No, tiene que ver con el problema fundamental de quién está, en manos de quién está el orden y el cumplimiento de la ley en Estados Unidos. Lo que está siendo desafiado en el momento actual es la autoridad del Estado. No solo en el gobierno nacional, el gobierno federal del presidente Donald Trump, sino también en el resto de los estados provinciales, donde el toque de queda ha sido desafiado y ha sido violado en forma reiterada, y donde los saqueos se generalizan. El caso más grave de saqueos es lo que ha sucedido este fin de semana en la ciudad de Nueva York, donde incluso, no solo ya en los barrios como Queens o Harlem, ha habido incidentes generalizados y saqueos en gran escala, sino específicamente en la zona denominada Manhattan de la ciudad de Nueva York, los saqueos se han generalizado en el día de anoche y específicamente han robado en las principales tiendas más conocidas del mundo, situadas en la zona de Manhattan, Nueva York. En otros términos, lo que está en juego en Estados Unidos ahora es una crisis política de envergadura, donde lo que falta responder en el momento actual es cuál es el papel del poder político en los Estados Unidos, tanto en el plano nacional como estadual, en lo que se refiere al mantenimiento del orden público y poner término a estos saqueos generalizados y esta violencia masiva que experimenta Estados Unidos en el momento actual. Ha habido muerte incluso. Jorge, el tema de el gran número de desocupación que existe también. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Vos también atribuís de que tiene relación de alguna manera con este desorden o una especie de crisis? Ciertamente esto es un componente que hay que tomar en cuenta. Ciertamente, este es un componente que hay que tomar en cuenta. En las últimas 6 semanas, el nivel de desocupación de Estados Unidos ha superado el 25% del total de la fuerza de trabajo. Son más de 42 millones de desocupados. No ha ocurrido casi la población argentina. Claro, la población argentina. La población argentina. Exactamente, no ha ocurrido nunca algo semejante en la historia de Estados Unidos desde la década del 30, en donde la Gran Depresión, sobre todo en la etapa 1929-1932, provocó una caída del Producto Bruto Norteamericano que entonces alcanzó al más de 40% del producto. Lo que está experimentando Estados Unidos es una situación de desocupación y de incertidumbre extrema, agravada por estos acontecimientos, provocado por la muerte de este hombre de la comunidad afroamericana a manos de un policía blanco en Minneapolis, que está creando una situación donde lo que está en juego es la salvaguarda del orden público y por lo tanto la vigencia de la autoridad política legítima. Ahora, otra cosa, Jorge, vos que sos un hombre que conoce a fondo todo esto. Cuando se produjo aquella crisis pero económica, por el tema de la vivienda, era el presidente Bush, hijo, ¿no? Exactamente. La situación ahora, esto se ha concentrado, el fenómeno de la desocupación en Estados Unidos, es un fenómeno que ha sido provocado en forma directa porque la única forma que se ha encontrado en Estados Unidos y en el mundo para enfrentar la pandemia del coronavirus es el cierre forzoso de la economía. A su vez, el cierre forzoso de la economía provoca necesariamente, inexorablemente, una profunda recesión económica.
con consecuencias que hacen directamente al nivel de empleo. Es lo que ha sucedido en Estados Unidos en las últimas 6 semanas. Querido Jorge, disculpa, pero hago otra pregunta más ahí. Cuando comienza todo este problema, el coronavirus, etcétera, ¿no te parecía a vos que Trump estuvo un poco como creyendo que iba a manejar muy fácilmente la cosa y se le fue un poco de las manos? Mira, la Esta es mi situación en este impresión. momento, hay que tomar en cuenta que lo que ha sucedido anoche en las afueras de la Casa Blanca, en Washington, la capital norteamericana, ha sido un intento de tomar la residencia presidencial de los Estados Unidos. La Casa Blanca. Exactamente, esto es lo que sucede en Estados Unidos en materia de orden público. Es de una extrema gravedad y tiene consecuencias y necesariamente se manifiesta en el plano político, porque lo que está en juego en Estados Unidos en el momento actual es quién tiene en sus manos la defensa del orden y de la autoridad política en los Estados Unidos de hoy. O está en las multitudes que están en las calles realizando estos actos extremos de violencia, o por un lado, o por el otro, está en manos de las autoridades legítimas, en primer lugar, el presidente de la nación y al mismo tiempo las autoridades de los 50 estados de la Unión. Yo vi ahí, leí ayer, 2 días, que parece que en las encuestas bajó en las encuestas y los demócratas estaban en primer lugar. Mira, esto... Me parece que falta mucho todavía para noviembre con todo el problema. No, las elecciones de noviembre va a haber elecciones presidenciales y de modificación de la totalidad de la Cámara de Representantes, por un lado, y sí, 1/3 del Senado, el día 3 de noviembre de este año. Claro, estamos ahí. Faltan menos de 5 meses, 5 meses, Por eso un poco más. Entonces, esto en lo que no cabe duda es que este episodio trágico de la muerte de George Floyd por este policía blanco en la ciudad de Minneapolis ha colocado en primer lugar un problema que todavía está por encima, por su gravedad y urgencia, del coronavirus por un lado y del cierre forzoso de la economía norteamericana más el crecimiento del empleo por el otro, que es el problema del orden público, es saber quién manda en Estados Unidos hoy. Bien, querido Jorge, dedicamos 2 minutos que tenemos, que son 7 creo, a nuestro país. Yo te hago la pregunta y te dejo que vos te explayes hasta el final. Por ejemplo, situación política en la Argentina de este momento con todos los problemas que tenemos, esto inédito que ha llegado. Segundo, lo que hizo Chile con el tema de la cuenca del Pacífico y nosotros con el Mercosur. 3 o 4 cosas y lo que está pasando internamente y la actitud del Poder Ejecutivo Nacional y de los poderes de Estado, en definitiva. Yo dejo que vos te explayes con total tranquilidad, Jorge, así que yo me callo la boca ahora. Mira, Pocho, yo creo que hay 2 problemas fundamentales en la Argentina de hoy. Uno es el logro o el rechazo que obtenga el gobierno argentino del presidente Alberto Fernández de un acuerdo con los acreedores externos centrados el Fondo Monetario, claro. No con el fondo, no con el fondo, sino con los acreedores privados centrados en Wall Street. Esta claro, es una cuestión... rompo mi promesa en una cosita. El fondo evidentemente se expidió tratando de favorecer que Argentina arregle este tema, ¿no? Exactamente. El fondo tiene una posición favorable a un acuerdo que evite el default de la Argentina. Este es el punto fundamental. Exactamente. Ahora, en el momento actual, dadas las condiciones del sistema mundial, el hecho de que ha surgido una nueva revolución tecnológica en el capitalismo avanzado, debido precisamente a las consecuencias de la pandemia del coronavirus, el hecho de que la Argentina
opte por el acuerdo con los acreedores de Wall Street, por un lado, o por el contrario, que vaya al default, es una opción fundamental de carácter existencial para la Argentina. Lo que significaría el acuerdo con los acreedores del sistema financiero internacional centrados en Wall Street es que la Argentina es parte del sistema mundial. Si la Argentina, por el contrario, ingresa en default, lo que esto implica es que queda fuera del sistema mundial. En el momento en que el mundo está experimentando una verdadera nueva revolución tecnológica y por lo tanto la diferencia entre estar adentro y estar afuera de este nuevo sistema mundial es absolutamente vital para la Argentina. Vital, totalmente. El segundo punto que conviene tomar en cuenta es que la pandemia del coronavirus ha comenzado a afectar ya en forma directa los bolsones de pobreza de la Argentina en el conurbano bonaerense. Qué importante que lo que está Esto es una cuestión absolutamente central, porque en el conurbano bonaerense está concentrado más del 60% del total de la pobreza del país. Y allí, en alguno de estos bolsones de pobreza extraordinaria, ha estallado ya la epidemia del coronavirus. Lo que esto significa es que estamos en el comienzo de lo que constituye el mayor desafío para la Argentina en materia de salud pública. Esto es, que estalle la epidemia del coronavirus en los centros de mayor pobreza de la Argentina, ubicados en el conurbano bonaerense, especialmente en los partidos del conurbano bonaerense, del sur y el oeste de esa región. En otros términos, la Argentina se encuentra en las vísperas de dos desafíos fundamentales para su condición de nación organizada, que es, por un lado, el logro o no de una opción al default de la deuda pública argentina. Absolutamente vital, porque le implica para la Argentina estar adentro o afuera del sistema mundial en el momento en que éste experimenta uno de los grandes cambios de su historia moderna. Imprescindible. Absolutamente. Y por el otro, lo que está enfrente ahora para la Argentina es el hecho de que la pandemia del coronavirus ha estallado ya en los grandes centros de concentración de la pobreza del país, que es el conurbano bonaerense. Estos son los dos temas fundamentales que enfrenta la Argentina en el momento actual, por lo menos desde mi punto de vista. Querido Jorge, tenemos más tiempo, así que yo te hago otra pregunta. Ahí se habla, hubo versiones que suspenderían, sacarían 8 millones de personas de aerolíneas, por ejemplo. Yo te pregunto concretamente a vos, que sos un hombre que sabe mucho de todo esto, la situación de la gente en cuanto a vivir con dignidad, etc. ¿Qué hay en la política económica? ¿Cómo crees que hay que hacer esto? Mira, yo creo que se puede llegar a un acuerdo con el tema del fondo, de los bonistas. Bueno, pero esto es absolutamente crucial, llegar a un acuerdo con los acreedores privados en materia de rechazo del default. Pero al mismo tiempo lo que hay es que la situación económica de la Argentina es extremadamente grave. Este es el tercer año de recesión de la economía del país. Y con una inflación tremenda el año pasado. Exactamente. El cálculo que hay que tener presente es que la economía argentina este año caería entre 5 y 8% del producto. Estamos en un nivel de caída del producto que es superior incluso a lo que experimentó la Argentina en el 2001. Y creo que en el 2009 también tuvimos otro bajón que exactamente. Es superior al de ahora, es superior ahora al del 2009. Exactamente, esta es más grave la situación que entonces, porque hay que tomar en cuenta que la clausura forzada de la economía que provocó la lucha contra el coronavirus y que tomó a la Argentina
en una medida acertada del presidente Alberto Fernández al haber establecido la cuarentena forzosa en una etapa temprana de la epidemia del coronavirus, al mismo tiempo lo que ha provocado es un extraordinario daño económico, Claro, con una estimación que conviene hacer de que en el segundo trimestre de este año el producto en la Argentina caería hasta un 20%. Esto es lo que provoca una situación donde la mayoría de las grandes empresas, de las empresas argentinas, pequeñas y medianas empresas argentinas en primer lugar, no las se pymes, por encuentran ejemplo. no se encuentran en condiciones de satisfacer los salarios de sus trabajadores, por un lado. Claro, Y por el otro, lo que al mismo tiempo ha ocurrido es que hay una imposibilidad de cumplir con sus obligaciones en términos tributarios. Esta es la situación actual, con un aumento del déficit fiscal que lo llevaría en el transcurso de este año a más de 8% del producto. querido Jorge, parece que se pretende, hay un trabajo que he estado viendo, creo que estuvo Gustavo Vélez, gente, con respecto a la modificación del sistema impositivo. Creo que el mismo presidente habló de algunas de las leyes que eran por pocos días y quedaron para siempre. Creo que hasta del IVA mencionó al IVA. Así que ese es un tema que se va a tener que tocar a ver cómo queda, ¿no? Absolutamente, mira, Es trascendental importancia de resolver lo antes posible, pero por supuesto lo que vos absolutamente, decías, el tiempo corre en contra corre en contra. en el momento actual. Hay que ganarle tiempo al tiempo en este caso. Exactamente. Pucho, mira, acá la cosa Y que te tiene, dejo que vos cierres, Jorge, con toda tranquilidad, acá hay que hacer una en opción un de minuto fondo en la todo. economía argentina. O la prioridad se otorga a las empresas privadas o la prioridad se otorga, por el contrario, a la acción del Estado. No hay Exacto. posibilidad de recuperar la economía argentina si no es a través de la empresa privada. Este es un punto que debe quedar Efectivamente. establecido en forma totalmente nítida, clara. Y para la fortuna de la Argentina, la semana pasada, el presidente Alberto Fernández ha tenido la decisión y la clara evidencia de descalificar la propuesta de la diputada Fernanda Vallejos, que establecía la posibilidad de que el Estado argentino se hiciera cargo de parte de la propiedad de las empresas argentinas que hubieran aceptado la ayuda del Estado para enfrentar la actual situación económica. Sí, sería gravísimo eso. Lo que esto señaló el presidente Alberto Fernández en su viaje al norte del país de la semana pasada fue que se trata de ideas locas, dijo, que rechazan la posibilidad de una recuperación de la economía del país. Y mira, Jorge, yo creo que tenemos que volver a tocar esos temas, estar atentos segundo a segundo lo que pasa, con, Absolutamente. Esto con es la un cosa momento superior decisivo. que es no ir al default. Exactamente. Este es un momento decisivo en la historia del país. Así vamos a mantener conversaciones permanentes, Jorge, y vamos a volver a hablar de estos temas. Sí, Se nos señor, fue con el mucho gusto. tiempo. Te agradezco enormemente tu presencia y creo que lo que dijiste sobre Estados Unidos, lo de nuestro país por supuesto primero, pero lo de Estados Unidos parece que fue trascendente mencionar porque no es una cosa común, es la No, primera no, vez que ocurre. exactamente. Te agradezco mucho, Jorge, No, y gracias a estamos vos en por el... invitarme. No, por favor, estamos en contacto permanente. Te agradezco enormemente tu presencia. Chao, hasta luego, gracias. Chao, querido Jorge. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Si la vas a hacer, hacela bien.
Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Che, vos sabés lo que le pasó a Seguro, ¿no? Por favor, te pido, decime que no es que se lo llevaron preso. Dejemos los chistes malos por un rato. Quédate en tu casa. Hacé tus operaciones desde la app y online banking. Te enseñamos cómo en bancogalicia.com. Y si tenés consultas, escribinos en Facebook o Twitter. Primero, me queda poco tiempo, quiero agradecer al doctor Jorge Castro, que estudia permanentemente estos temas y los conoce a fondo. Y quiero decir, en poco tiempo, que es fundamental y es indispensable que salvemos de ingresar al default. Es cierto, como él dijo, que venimos con años donde la economía no ha funcionado, donde ha habido una inflación muy alta, y está este problema inédito que nadie esperaba. Pero hay que tratar de equilibrar las cosas, actuar con total seriedad entre la salud, el bienestar de la gente y el tema de este virus que vino a cambiar de todas maneras, no solamente a nuestro país, sino al mundo. Entonces digo que tenemos que pensar en los seres humanos, tenemos que pensar en las pymes, que son las que producen trabajo digno, idóneo, y tenemos que tratar de que el Estado no siga agrandándose. Yo digo que acá vamos de un extremo al otro, o el Estado que no existe, y el otro, el Estado que quiere crecer de cualquier manera, incorporando gente y haciendo una discriminación con la cual tenemos que terminar. Tenemos que luchar para que los argentinos tenemos igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley, y que se viva con dignidad, que la educación pueda alcanzar a todos aquellos que tienen sus hijos para mandarlos al colegio, ahora al parate total. Pero lo que digo es, primero, espíritu solidario. Segundo, dignidad para las personas. Tercero, política de Estado que sirva a los habitantes de la nación y no a 4, 5, 20, no sé cuánto personas que ocupan cargos públicos. Yo creo que lo trascendente, lo importante, lo imprescindible es que el espíritu de solidaridad y el amor al prójimo sean las banderas que llevemos adelante, pero conociendo los temas, no emparchando, no fabricando de un momento para el otro, sino un proyecto que tenemos que tratar de que se concrete definitivamente en el amor al prójimo, el amor a los argentinos, querernos más y andar sin espíritu ni egoísmo, sino con amplitud de criterio y con amor, en definitiva, para buscar soluciones de fondo para que la gente viva como corresponde. Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves con el doctor Jorge Sarguini. Muchísimas gracias.